Los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Hoy la palabra de Dios nos invita a escucharlo a Él, a escuchar al Señor. Pues digámosle que nos hable, que Él tiene palabras de vida eterna. Escuchemos entonces el Evangelio de este día, que está tomado del capítulo 9 de San Marcos, versículos 2 al 13. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes de venir Elías, que antes debe venir Elías? Jesús le respondió: sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, qué bueno este momento de oración, de encuentro con la palabra del Señor. Momento de escucha de la palabra de Dios. Momento de escucha de Él, que es la palabra encarnada, la palabra que está con nosotros. Hemos escuchado hoy esta narración que tradicionalmente llamamos de la transfiguración del Señor. Quiero que nos detengamos en algunos elementos de la narración. Jesús sube al monte con algunos de sus discípulos. Con frecuencia escuchamos en los evangelios esta invitación: subir a la montaña. Subir a la montaña es una manera de decir sacar un tiempo, gastar un tiempo para estar con Dios. Subir, ascender al encuentro con el Señor. Los discípulos suben con Jesús a la montaña, es decir, viven esa experiencia de encuentro con Dios, de oración profunda, de encuentro íntimo con el Señor. Y ahí, en ese contexto, Jesús se les revela. Lo habíamos visto en los días anteriores a unos discípulos incrédulos, a unos discípulos que les faltaba fe. Ahora Jesús se les revela para que no queden dudas que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Sin embargo, a pesar de esta visión, los discípulos todavía tienen dudas y se preguntan: ¿pero antes no tiene que venir Elías? Como que aún no tienen claridad, aún no están seguros que Jesús es el Mesías. Sin embargo, escuchan la voz del Padre que les dice:
este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Vale para nosotros la invitación del Evangelio. También estamos llamados como estos discípulos a escuchar al Señor, a escuchar su palabra, a dejar que Él nos interpele, que Él nos hable, a escucharlo. Qué bonita actitud. Los discípulos están contentos contemplando ese misterio, esa grandeza de Dios. Sin embargo, Jesús los invita a bajar de la montaña, donde los espera la gente, el trabajo, los pobres, los enfermos. Creo que es la dinámica más clara de nuestra fe. Así debe ser nuestra fe. Una fe que sube, que busca, que se encuentra con Dios, pero una fe que baja de la montaña, es decir, sale al encuentro del otro, del pobre, del necesitado. Así debe ser nuestra fe. A veces es difícil, resulta a veces más fácil ese momento de oración y de subida, pero bajar a veces es difícil. Encontrarnos con el pobre, con la realidad, a veces es difícil. Digámosle al Señor que nos ayude a vivir nuestra fe en esa doble dimensión de subida, de encuentro permanente con el Señor, y de bajada, de encuentro con el hermano, de encuentro con el pobre, de encuentro con el necesitado. Que esa sea nuestra tarea para hoy. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude y que nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.